Hermano, feliz sábado. Feliz sábado. El buen Dios me le bendiga a cada uno por nombre y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. ¿Cómo han pasado la semana? Muy bien. ¿Ah? Vamos a entonar un himno ahora, antes de continuar con el sermón, hermanos. Cuando en la lucha me falte poder, alguien sabrá, quien a mis calles fin puede poner. Alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, cuando me oprima y me tiente Satán, Cristo me guardará siempre. Alguien sabrá, es Cristo. Olas de pruebas no las temeré. Alguien sabrá, pues cuando mi alma en las sombras esté, alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, cuando me oprima y me tiente Satán, Cristo me guardará siempre. Alguien sabrá, es Cristo. Débil y herido, abrumado del mal, alguien sabrá, miro con ansia al hogar celestial. Alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, cuando me oprima y me tiente Satán, Cristo me guardará siempre. Alguien sabrá, es Cristo. Amén. ¿A cuánto les gusta esa alabanza? Está preciosa, ¿no? Porque por más difícil que nosotros pasemos dificultades, realmente el que sabe nuestras dificultades es Cristo. Y es una bendición que hagan esas letras de esos himnos para que nos ayuden a recordar las situaciones que cada día nosotros pasamos. Cristo siempre está al tanto de todas ellas y que debemos de tener la plena confianza de que Él siempre nos sostiene, Él siempre nos da la fortaleza para que podamos seguir adelante y podamos caminar
en el propósito para el cual Él nos ha llamado. El día de hoy, como ya escuchamos la lección en el libro de Job, el Señor quiere que el día de hoy nosotros indaguemos un poquito este relato, que es un relato que todos lo sabemos a fondo y nos ayuda a entender lo que el himno acaba de decir. Cuando Satán nos oprime y busca la manera de que nosotros desistamos de servir a Dios, pasamos dificultades como los pasó Job. Voy a pedir nuevamente que vamos a leer nuevamente el capítulo, en el libro de Job, capítulo 3, versículo 1 al 4. Y escuchen bien la letra de esta lectura de Job. Dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aquí tenemos nuestro rostro para hacer una oración. Amante Padre, en este día de hoy, Señor, estamos ante su presencia, Padre, un grupo de sus hijos, dispuestos, Padre, a escuchar su palabra. Padre, rogamos en este momento que su Santo Espíritu llene este lugar, nuestros corazones y mentes, y que podamos, Señor, relacionarnos con su palabra, y que podamos, Señor, escuchar el mensaje que usted trae para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En ese mismo capítulo, para amplificar un poquito más la intensidad de esta lectura, quiero que bajen al versículo 11. Y el versículo 11 dice: ¿por qué no morí yo en la matriz y expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Como ustedes pueden ver, en este libro de Job, vamos a mantenernos un poquito escudriñando qué es lo que estas lecturas nos van a ayudar el día de hoy a comprender que Dios quiere que nosotros seamos partícipes de ello. El sermón de esta mañana, nosotros siempre cuando escuchamos el libro de Job, lo relacionamos con sufrimiento. Lo relacionamos con perseverancia y fe. Cuando nosotros escuchamos estas lecturas, usted dice, pero wow, qué severo era la condición de Job. Todos aquí sabemos el proceso que conllevó Job para escribir este libro, pero aparte del sufrimiento y aparte del dolor, de la angustia, de la desesperación que Job vivía en ese tiempo, existió algo también que a mí me llamó mucho la atención mediante yo escudriñaba ese libro completamente. Lo repasé 3 veces, el libro completo. 3 veces, para poder entender a fondo qué era lo que esa palabra nos estaba trayendo el día de hoy. Y hablaba con Andrés esta mañana y le decía, aparte que la lectura se lee y nosotros sentimos la necesidad de indagar
¿Qué son esos relatos que Dios nos escribió? No solamente para Job ni sus amigos, sino que también para nosotros. Y me llamaba mi esposa y me decía, ¿ya terminaste el sermón? Le decía, no. El miércoles me apareció un montón de cosas, todavía no he terminado el sermón. Y le decía yo a Andrés esta mañana, cuando nosotros verdaderamente queremos traer un mensaje de Dios, tenemos que esperar que sea Dios que nos diga, ese es el mensaje que yo quiero que tú lleves. Y yo creo mucho que si nosotros ponemos en manos de Dios, Dios le da la capacidad a cualquier persona. Miraba un joven sin piernas, sin brazos, nació así. Y ese hombre Dios lo está usando alrededor del mundo, pregonando a Cristo Jesús, llevando a la juventud a los pies de Cristo Jesús. Gracias, hermano. Escuché un sermón de él que estaba predicándole a la juventud, y al final del sermón él dice, yo invito a todo valiente joven que esté en este lugar, que ha partido partícipe de gangas por toda su vida, que hoy en día le entregue esas navajas, esos cuchillos a Dios y acepte a Cristo Jesús. Si ustedes vieran la cantidad de jóvenes que vinieron a poner sus armas al púlpito, un hombre sin piernas y sin brazos, predicando a Cristo Jesús. Y yo me pregunto, ¿se imaginaron sus padres cuando vieron a este niño nacer así? Que iba a ser una bendición enorme, no solamente para la familia, sino que para el mundo entero. O se hundieron en el dolor a decir, pero ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me castigó mandándome un hijo sin brazos y sin manos? Hermanos, a veces nosotros somos muy apresurados con usar conclusiones y no esperamos que se desarrolle el plan de Dios en nuestras vidas. Es muy importante que nosotros tengamos paciencia, que el dolor nos sirva para crecer. El dolor siempre va a estar presente. De todas formas, el dolor va a existir. Pero yo quiero que usted sepa que por el dolor de muchos, usted y yo nos podemos considerar salvos. Por el dolor de muchos, usted y yo hemos sido beneficiados. Y por el dolor más grande de uno, que es Cristo Jesús, usted y yo recibimos salvación. O sea, cuando usted entendió el verdadero significado del dolor, usted alaba a Dios. Porque sin dolor, usted y yo no tuviéramos redención, no tuviéramos salvación. En este mensaje vamos a hablar del dolor, pero también vamos a hablar de lo que conlleva los personajes que participaron en este libro. Porque leyendo me llamaba la atención y le decía yo al hermano Andrés, a mí se me salían las lágrimas llorando. De ver que este hombre en esta angustia llegan sus tres amigos, sus tres mejores amigos. Y yo dije, Dios mío, gracias, porque alguien vino a darle consuelo a este hombre. Alguien vino a estar con él en sus tiempos más difíciles.
Y cuando voy descubriendo mediante estudio el libro, me doy cuenta de la tristeza que estos amigos no vinieron para consolar a su amigo, ni orar por sus amigos, sino para acusar y criticar a su amigo. Sin saber a fondo las circunstancias que había llevado a Job a ese momento. Y yo lloraba porque yo decía, ¿cómo nosotros también hacemos lo mismo? Vemos a alguien pasando trabajo y de una vez hacemos la percepción y usamos nuestra condenación a esa persona. O le está yendo mal, porque anda mal en los caminos del Señor, porque está en pecado, porque está en esto, consecuencias de la iniquidad, está pasando trabajo. Esas son las opiniones nuestras, hermanos. Y por eso se me salieron las lágrimas a mí llorando, porque yo decía, somos tan igual que estas tres personas, que viendo a su amigo pasando trabajo, y en vez de clamar a Dios, Señor, ten compasión de Job. Y lo vamos a relatar bíblicamente para que podamos nosotros comprender y que esto nos ayude a crecer verdaderamente espiritualmente y conocer a Dios. Porque yo quiero que sepa que basado en esto, Dios no escatimó para proveer a su único hijo, para que sufriera el dolor más agudo que nadie en la vida ha existido, lo ha experimentado, por amor de nosotros. Por eso el título de este sermón, Dios me puso en la mente para que lo nombrara. ¿De qué manera confortamos a nuestros amigos o a nuestros hermanos? ¿De qué manera tú lo estás haciendo? Ese es el título de este sermón. ¿De qué manera confortamos a nuestros amigos o a nuestros hermanos? Y para este sermón les voy a pedir que escuchen 6 puntos que Dios tiene para amplificarlo. La primera pregunta es, ¿por qué Dios elige a Job? Hermanos, muchas veces nosotros nos lamentamos sin saber lo que va a repercutir de esta situación suya en la vida de otros. Yo por eso clamo a Dios y le digo, Señor, tú sabes hasta dónde me prefijaste en mis días. Y sea bueno y sea malo, yo alabaré tu nombre en todo tiempo. ¿Por qué Dios elige a Job? Y lo vamos a comprobar en la Biblia, pero se lo voy a decir ahora acá, porque estas son las 6 puntos. Dios elige a Job porque era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las características y cualidades que conlleva a que Dios lo use a usted. Nosotros muchas veces queremos ser usados por Dios y se nos olvidan estas características, que sin estas características no podemos
envergar la verdadera intimidad con Dios. No se puede haber esa intimidad con Dios. Segundo punto. Y yo pregunto, ¿conocería Dios a Jehová? ¿Conocería Jehová a Job? Claro que Dios conocía a Job, porque Él fue que le asignó estas palabras. Perfecto. Cuando le dijo a Satanás, has considerado a mi siervo Job, que no hay en la tierra como él, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Punto número 2. ¿Para qué Dios elige a Job? ¿Para qué Dios elige a Job? Porque estas son las cosas que nosotros escudriñamos la palabra y no hacemos preguntas. Tenemos que hacer preguntas para que Dios nos dé respuestas. Dios elige a Dios para beneficio de muchos, porque aparte que ayudó a sus amigos, a sus 3 amigos, ¿a cuántos de aquí no nos ha ayudado en gran manera esa lectura de ese libro? Porque como así, en la posición y como estaba Job, Dios lo usó, y Dios lo usó para que sus amigos crecieran y para que nosotros hoy en día seamos bendecidos de esas lecturas. Punto número 3. ¿Qué es algo muy importante que aprendemos de este relato? De que cuando caminamos con Dios, oigan bien esto, hermanos, de que cuando caminamos con Dios, Él nunca permitirá que Satanás nunca toque nuestra vida, porque ya le pertenece a Jehová. Acuérdese muy bien de eso. Cuando caminamos con Dios. No le estoy diciendo cuando creemos en Dios. Porque Job caminaba con Dios. Parte número 4. El acto de juzgar pecado es un atributo que no se le ha otorgado a hombre. Voy a repetirlo. El acto de juzgar pecado no es atributo que se le ha otorgado a hombre, sino que el Padre le ha dado al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque somos muy rápidos para hacer nuestras conclusiones. Somos muy rápidos, vuelvo y repito, cuando vemos a alguien en el hoyo metido, en vez de ir a darle la mano para levantarlo, venimos y lo hundimos más para que se vaya más hondo para abajo. Eso es lo que hacemos. Y yo creo que si leemos y andamos con Dios, tenemos que pensar muy distinto. Muy distinto. Parte número 5. Y acuérdense de lo que estamos repasando aquí, porque ahorita con la lectura bíblica lo vamos a comprobar. ¿A qué nos lleva el dolor o la prueba? ¿A qué nos lleva el dolor o la prueba verdaderamente? A conocer al Creador. Toda prueba que nosotros vivimos a diario, de una manera u otra, lo va a llevar a darse cuenta usted
que su superación de esa prueba fue por la misericordia y el amor de Dios. Más nada. Más nada. Pregunta, ¿conocemos verdaderamente a Dios? Y el punto número 6. ¿Por qué Dios Padre elige a su Hijo para que sufriera tanto por nosotros? ¿Por qué Dios Padre elige a su Hijo para que viniera a sufrir tanto por nosotros? Porque era el único que podía pagar el precio de nuestras transgresiones o pecados. Y es en este máximo sufrimiento que yo he comenzado a comprender el inmenso amor de Dios. Cuando usted se sienta a meditar la muerte de Cristo Jesús, el otro día conversaba con una persona en mi trabajo, una muchacha que llega al trabajo y ella es una de las personas que trabaja chequeando inventory, los productos de unas compañías. Y siempre conversamos de las cosas de Dios. Y ella siempre viene a mí, yo estoy trabajando y siempre viene a mí como esperando que algo Dios le diga, ¿no? Y llegamos al punto del sufrimiento de Cristo Jesús. ¿Hasta qué nivel Cristo Jesús padeció por nosotros? Y le decía yo, usted sabe que la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, en la cruz, no fue el dolor más grande que pasó Jesús. El dolor físico que Jesús experimenta en esa cruz, cuando nosotros nos ponemos a verdaderamente entender la magnitud de ese sacrificio, usted dice, ¿cómo yo le voy a fallar a Dios? ¿Cómo yo voy a operar y fallarle a Dios? Y le decía yo, no fue la cruz, el sufrimiento físico. Jesús sufrió la segunda muerte que usted y yo, si nos mantenemos en Él, no vamos a ver. Cuando usted entiende el sacrificio de Jesús, no es la muerte en la cruz mayor, es la segunda muerte que Él pagó por usted y por mí. No sé si ustedes lo ven de esa manera, pero así lo veo yo. Es la segunda muerte que usted y yo no vamos a ver por gracia de Dios. Si andamos con Dios. Muy importante. Y para que podamos comprender todos estos puntos, vamos a ver qué ocurre en el libro de Job, en el capítulo 2. Vamos ahora del 3, vamos a regresar para retomar a ver qué dice. Capítulo número 2 de Job, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Oigan bien la lectura. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, excluido Satanás de esos hijos. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás y dijo a Jehová:
piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda ¿qué? Específico, Jehová, mas no toques su vida, porque esa es mía. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, y ahí yo digo, entonces le dijo Satanás, porque oigan el término que la mujer usa: manejada por Satanás. Como suele, dijo, entonces dijo la mujer: aún retienes ¿qué? Tu integridad. Satanás reconoce que hay integridad en Job. Maldice a Dios y muérete. O sea, esas son palabras de Satanás, que era el objetivo que Satanás está buscando, que Job blasfeme contra Dios. Entonces no era la mujer, fue Satanás, la mujer inducida por Satanás, repitiendo las mismas palabras que Satanás le está diciendo a Dios en el cielo. Miren bien cómo la palabra de Dios trabaja, increíble. Y él le dijo: sueles hablar, dice, y dijo, como sueles hablar, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces, en todo esto no pecó Job con sus labios. Y aquí viene la parte donde les dije yo que me alegré. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamanita, llegó luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque había convenido en venir juntos. ¿Para qué? Condolerse, dice aquí, de él y para consolarlo. A mí se me llenó el corazón cuando leí eso. Por eso le dije que cuando leí la lectura a mí se me salían las lágrimas, porque yo dije, ¿qué pasó aquí? Si los amigos vinieron fue a condolerse y a consolarlo, ¿qué pasó aquí? Y oiga lo que sigue diciendo: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron, esto me impresionó, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra. Qué lectura, ¿no? Qué lectura. Porque veían que su dolor era muy grande. Hasta ahí yo estaba condolido con esta lectura. Hasta ahí yo decía, qué bueno que existen amigos. Qué bueno que los amigos existen. Qué bueno que los amigos están para socorrerse uno al otro. Decía yo, qué bueno. Pero desde que usted bájese al 4 ahora, para que usted vea lo que pasa en el 4. Capítulo 4 de Job. Le voy a pedir a la hermana que me lo lea, por favor. El 4, desde el capítulo, versículo 1 hasta el 8, por favor. Sí. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí,
tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Amén. Vemos ahí los atributos que le está dando este hombre a Job, de cuánto él hacía. He aquí tú enseñabas a muchos, fortalecías las manos de los débiles, al que tropezaba enderezabas tus pasos y forzabas las rodillas que decaían. O sea, todo ese reconocimiento que ellos reconocen quién era Job, qué era lo que Job hacía. Y yo digo, ¿qué es lo que lleva a estas personas a tomar la determinación de decir? Porque mire, en el capítulo 6, si ustedes van al capítulo 6, y yo digo una cosa, muchas veces nosotros, ¿qué es lo que vemos en la lectura ahí cuando Job habla? Job le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto me ha venido? ¿Cuál es la causa? Muéstramela porque no la entiendo. Entonces dice Job en el capítulo 6, 1 al 3, dice, respondió entonces Job y dijo, oh, que pasasen justamente mis quejas y mi tormento, y se alzasen igualmente en alabanza, porque se usasen en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. O sea, cuando Job, si ustedes leen ese capítulo completo, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero si ustedes leen este capítulo completo, cualquiera, usted y yo, haríamos lo mismo. Preguntáramos lo mismo. Entonces, los amigos de él están escuchando lo que Job está diciendo y hacen sus conclusiones. El típico de nosotros. Usamos nuestro análisis, nuestro razonamiento y percepción, y de una vez ya elegimos. Miren lo que dice ahora el capítulo 8. Aquí está hablando Bildad. Bildad proclama la justicia de Dios. Oiga bien, ya ahora Bildad empieza a ejercer la justicia de Dios en Job. Oiga lo que le dice ahí en el versículo 8. Respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron, oiga dónde empieza ahí la acusación. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. ¿Está diciendo algo que él no es limpio ni recto? Exacto, básicamente lo que le está pasando. Básicamente ahí es donde empiezan a ellos con su conclusión. Por el lo pecado que de sus hijos. Exacto, lo que tú estás pasando es a consecuencia de pecado. Siempre creían eso. Exacto. Si tú tenías pecado, por eso era que... Exactamente. Es que esa era la ideología
de la gente en aquel tiempo y la es ahora también. Nada ha cambiado. Que es donde yo quiero que este mensaje nosotros lo traigamos a lo actual. No nos quedemos en la lectura bíblica, traigámoslo aquí, ahora y presente. Cómo eso me repercuta a mí en la vida, cómo eso me influye en mi vida, porque es muy importante. Ya leímos el 8. Ahora veamos el 11 para que veamos cómo se sigue continuando. Capítulo 11. Aquí es Zofar. Dice, acusa de maldad a Job. Y aquí se declara la cosa. Capítulo 11. Respondió Zofar Naamanita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera a Dios que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Oiga, ¿qué ocurrió aquí? Si al principio dice que venían a darle fortaleza y consuelo. Entonces ahora ya entraron en el papel de juez. Satanás entró en ellos. Exactamente. Ya está siendo ellos usados por Satanás para que Job desista de Dios, para que Job haga lo que Satanás está buscando que Job haga, que blasfeme contra Dios. Pero si usted lee todo el libro, usted entiende que Job lleva sus angustias y sus preguntas y todo a Dios. Yo le llevo muchas preguntas a Dios. Todo el tiempo yo pregunto a Dios. A mí me encanta preguntar. Para continuar, bájense ahora al 15, para ver ahora lo que Elifaz dice. Elifaz responde a Job otra vez. Lo que Job dice, lo que Job le está diciendo a Jehová, ellos vienen y lo cogen literal y lo contestan ellos como que ellos fueran Jehová. Oiga lo que le dice acá. Respondió Elifaz también Temanita y dijo, ¿preferiría el sabio vana sabiduría y llenara su vientre de viento solano? Disputa con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también dices el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declara tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los estatutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? Oiga, ahí viene donde le digo la capacidad que ellos tenían. ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días de tus padres que tus padres. En tampoco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen, porque tu corazón te aleja y porque guiñan tus ojos.
pero que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Dónde estás? Bájense al 18 ahora. ¿De cuál? De ahí mismo, el mismo libro. 15. 18. 15. Capítulo 15. 15, 18. Del 15 ahora vamos al 18. O al 18. Para que veamos lo que ahora Bildad dice. Porque aquí son los tres que están hablando. En el 18 Bildad dice, Bildad describe la suerte de los malos. Respondió Bildad a Suita y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos, porque somos tenidos por bestias. A vuestros ojos somos viles, y tú te despedazas en tu furor. ¿Será abandonada la tierra por tu causa? ¿Y será removida de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su furor, de su fuego. La luz se oscurecerá en sus tiendas, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies, y sobre malla andará. Lazos prenderán sus calcañal, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda estará escondida en la tierra, y su trampa le aguardará en la senda. De todas partes las asombraban temores, y le harán huir desconcertado. Será gastada de hambre su fuerza, y a su lado estará preparado quebrantamiento, y enfermedad roerá su piel, y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y la ley de los espantos será conducido. Ahora miren lo que dice Job en el 19. Job confía en Dios. Job confía que Dios lo justificará. Versículo 19. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaerá mi error. Pero si vosotros os agraváis, engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio. Vamos ahora al 20 para continuar. Respondió Sofar Naamanita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mis censuras he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocare las nubes, como su estiércol perecerá para siempre.
Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna, y los ojos que le veían nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Oiga, ¿hasta dónde está llegando? ¿Hasta dónde está llegando esto? Es impresionante. Miren lo que dice a los 22, lo que dice Elifaz. Elifaz acusa a Job de gran maldad. Elifaz, temanita, dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Oiga, ¿hasta dónde lo está acusando? Ahora pasen de ahí al 38. Ya vimos aquí en estas lecturas el tipo de consuelo que estas personas han traído a Job. ¿En qué han venido a darle fortaleza a Job? ¿En qué han venido a darle esperanza? Donde se dejaron llevar por lo que Satanás está poniendo en su corazón para que acusen a Job de tantas cosas y que quieran ellos resolver el problema de Job con sus puntos de vista. Entonces en el 38, pasamos al 38 porque vemos que Job continúa haciéndole, en el libro continúa haciéndole preguntas a Dios. Entonces Dios dice aquí, oiga lo que dice, oiga de la manera que dice aquí: Jehová convence a Job de su ignorancia. No dice la palabra de Dios ahí, y Jehová vino a darle en la cara a Job por la verdad. No, simplemente Jehová aceptó la ignorancia de Job, que todo lo que Job está hablando es por pura ignorancia, porque él no sabe. Como nos acontece a todos nosotros. Nosotros hablamos cuantas cosas que creemos que las creemos correctas y perfectas, y son pura ignorancia. Pura delante de los ojos de Dios. Todo lo que el ser humano, yo diría que la mayoría de lo que el ser humano bota por la boca es ignorancia. Oiga lo que dice acá. A mí me impresionó cuando Jehová desciende. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus caminos? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso sus piedras angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puerta el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nube por vestidura tuya, por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto,
Le puse puerta y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Y he aquí, parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Entonces ahora bajemos ya al 42 para ya ir concluyendo. Ya escuchamos lo que Dios le dijo a Job, ¿no? Y veamos cómo Job entendió, sin Dios venir a juzgarlo, sin Dios venir a caerle encima a Job, simplemente le hizo preguntas y sus mismas respuestas nos conviccionan a nosotros. Así de maravilloso es Dios. ¿Quién hizo la creación? ¿Quién es el dueño de todo? Así de maravilloso es Dios. Con solo darnos preguntas, ya nosotros no podemos contestarle, hermanos. Cuando yo leo la Biblia, yo no puedo contestar el 100% a lo que yo estoy leyendo en la palabra de Dios. Porque me entra convicción a mí. Me entra a saber que soy un ser impuro ante los ojos de Dios. Como dijo Job. Vamos a ver lo que dice Job en el 42. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Acuérdese de esto, hermano. Acuérdese de esto. A nosotros se nos olvida. Nosotros creemos que podemos engañar a la hermana, al hermano, al anciano de la iglesia, al pastor de la iglesia. Pero a mí me encanta cuando estos personajes salen a la flor de piel. ¿Y por qué Dios les llamó rectos? ¿Por qué Dios les llamó amigos? ¿Por qué Dios los cataloga de esa manera? Porque ellos entendieron esto que dice aquí: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De ahí es donde, hermanos, de ahí es donde surge la integridad en nuestro ser hacia Dios. Cuando nosotros reconocemos que delante de Dios, por más que usted quiera vestir y disfrazar, usted no puede ocultar delante de Dios nada. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin inteligencia, sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Si ven, con todas las preguntas que Dios le vino a hacer a Job, fue suficiente. Ahí Job dice: yo pensaba, yo te había oído. Ahorita lo vamos a escuchar aquí. Vamos a escuchar ahora. Dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mire qué reconocimiento, qué belleza de expresar estas palabras a Dios. Yo pensé que te conocía, Dios. Lo que había escuchado de él. De oídas nada más te había oído. Yo no te conocía. Y, hermano, y no es un ser corriente que estamos hablando aquí. Estamos hablando de alguien que al principio de la lectura Dios lo identifica como ¿quién? Recto y perfecto. Y ni ese perfecto declara a Dios: yo no te conocía, de oídas te había oído, ahora yo te estoy empezando a conocer. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros entendemos la miseria que somos nosotros delante de Dios. Como Él dice: yo soy escoria delante de ti. A mí eso me hace entender a profundidad una vida que yo digo: Señor, límpiame. Saca esa lepra que existe dentro de mí.
Porque la lepra de nosotros no es por fuera, la lepra de nosotros es por dentro. De oídas te vi oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, llamó Jehová. Oigan, aquí viene el desarrollo de los amigos de Job. Llamó las palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se enciende contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Oigan bien, ahora es Dios que está arreglando cuentas con estos tres personajes. Y yo me pregunto, ¿vendrá Dios a arreglar cuentas conmigo el día de mañana? Claro que sí. Claro que Dios va a venir a arreglar cuentas conmigo. De la misma manera que por el amor y la misericordia, oiga lo que ocurre ahí. Dios dice: mi ira se ha encendido contra ti, contra tus dos amigos, porque no han hablado lo correcto. Y en mente de ellos consideraban que estaban. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Estos mensajes no están viniendo a nosotros por coincidencia. Estos mensajes Dios los está mandando para que su pueblo crezca, para que su pueblo entable intimidad con Dios y conozcamos a Dios de verdad. Eso es lo que Dios quiere. Dios no está condenando a nadie. Este mensaje no es para condenar a nadie. Este mensaje es para que nosotros escuchemos esa voz que Job está escuchando. Y escucha lo que dice el versículo 8 aquí. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zafar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de ¿quién? De Job. Oigan bien. Oro por ellos. Oigan bien, hermanos. Servino por ellos Job, ante los ojos de Dios. Oigan bien, y eso es lo que me llama la atención esta lectura, de que la restauración de Jehová, Dios le pone un límite a Satanás cuando ya Job transciende lo humano, porque ahí es donde está. Nosotros tenemos que llegar a ese punto que la transición de nosotros tenemos que entrar a la parte divina para salirnos de la basura que somos. Porque cuando Job, mira lo que dice aquí, era restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Él hubo orado por sus amigos. Mírenla, porque ya eso es trascendiente, hermano. Eso trasciende cualquier ideología humana. Después que a usted lo están malmatando, lo están acusando, lo están haciendo cuanta cosa encima de su calamidad, que usted se ponga a interceder por estos seres, eso es inhumano. Eso no es humano. Para mí eso no es humano, porque nosotros no lo hacemos. Y ahí es donde yo encuentro Dios manifestado en Job. Y porque es que este sermón, mira. Porque, perdón, nosotros diríamos,
Tú me juzgaste, ya no eres más mi amigo, vete de mi lado y no quiero verte más nunca en mi vida, ni te aparezca. No le decimos, pues vente que voy a orar por ti. Y dice la palabra, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y enviaron a él sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron, y todo aquel mal de Job había traído sobre él, que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas de bueyes, 1,000 asnos. Y lo bendijo y llamó el nombre de la primera, dio la primera hija, Jimena, y de la segunda, Cecía, y el de la tercera, Karen. Y no había mujer tan hermosa como esa, las hijas de Job en la tierra. Imagínese usted. O sea, lo bendijo de una manera impresionante. Y años de vida, después le dio años de vida, 140 años. Ahora, no podemos terminar este sermón sin agradecer el dolor de nuestra vida eterna, que con el mayor de los sufrimientos soportó para que tú y yo seamos salvos. Y es por eso que yo siempre diré, bendito sea mi Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para concluir este sermón, vamos a ver cuál es el discernimiento totalmente de este sermón. Vayan ahora al libro de Lucas. Primero vamos a leer Lucas 22, 44. Y aquí vamos a ver en realidad el verdadero origen de lo que significa realmente proceso de los dolores más grandes que yo puedo descubrir en la palabra de Dios. Y el libro de Lucas 22, 44 nos dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Oiga bien, ¿estando en qué dice? En agonía. Oraba más intensamente. ¿Y por qué nosotros cuando entramos en agonía es cuando menos oramos? Pensemos, meditemos en la palabra de Dios. ¿Por qué cuando estamos en agonía es cuando menos oramos? Sino que entramos en pavor, en pánico, en miedo, en angustia, y dejamos que esos sentires limiten la oración. Porque Satanás se mete por ahí, por esos 5 sentidos de nosotros. Satanás se mete para distraernos y alejarnos de Dios. Para que nos enfoquemos en el dolor, para que nos enfoquemos en el problema, para que nos enfoquemos en esto, en lo otro, y nos olvidemos de Dios. El cristiano, tenemos que estar día y noche conectados con Dios, para que Satanás no prevalezca en estar tentando a usted y a mí a cada rato. Porque créame, cuando yo se lo digo, yo uso mucho el término, hermanos, y les quiero decir algo. Yo uso mucho el término yo cuando predico. ¿Saben por qué? Porque a mí me gusta hablar de experiencias vividas. Si yo vengo aquí solo a leerle la palabra de Dios, ¿qué le estoy hablando yo? Si yo no tengo una experiencia vivida con Dios. Bíblicamente,
lo que lleva el cambio de cada persona en la Biblia, si usted me trae la Biblia a mí, cuando me dice, David, pero tú testificas mucho de ti, yo lo voy a llevar a la Biblia y lo digo, enséñame donde la Biblia dice cuáles fueron la manera más grande de Jesús enviar un mensaje. La mujer en el pozo, la ciudad completa vino Jesús. ¿Por qué? Por el testimonio que ella llevó de ella. A veces nosotros, hermanos, queremos venir a escuchar, pero no estamos viendo a la persona, no estamos viendo el mensaje. Y yo les aconsejo que se enfoquen en el mensaje, no en la persona. Yo no soy nadie acá. Quien tiene la palabra es esto, la palabra de Dios. La palabra de Dios es en todo tiempo. El que yo exponga una experiencia vivida acá, yo no le estoy diciendo que yo me quiero hacer el santo, no, simplemente es un testimonio que con todo orgullo lo digo día y noche donde quiera que yo voy. Ustedes no son los únicos que oyen mis testimonios. Yo cada rato vivo dando mi testimonio a quien yo se lo pueda dar. Porque con un testimonio usted le cambia la vida a una persona. Dios lo usa a usted para llevar un testimonio para que la vida de alguien cambie. Pero si usted viene a meterle palabra directa a la gente, nadie le va a entender a usted. Y le va a decir, no, yo no quiero saber eso. Por eso es que Jesús usa el método de experiencias vividas. Si no, ¿qué sentido tiene? No hay sentido. Ahora veamos qué dice. Sigamos leyendo el que dice acá. El 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de ¿qué? Que caían hasta la tierra. ¿Sabe? Yo digo, ¿por qué Dios escogió ese pasaje para concluir este sermón? Ustedes saben que científicamente está comprobado que si usted entra en un proceso de angustia severo, sus poros van a botar sangre. Hay una palabra científica para eso, no me la sé ahora mismo. No tuve tiempo de buscarla. Pero hay una palabra científica que eso es realmente lo que Jesús vivió en ese momento. Era tan grande la angustia que Jesús sentía en ese momento que su sangre se virtió por los poros de su y caía la sangre al piso. Ahora regresen al 34, del 44 vayan al 34, en el mismo capítulo 22, ya para cerrar. Y en el 34 nos dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué fue lo que Jehová vino a decir a Jacob? La ignorancia de Jacob. O sea, Dios tuvo compasión con Job. Dios tuvo compasión con Job porque Dios sabía que él desconocía todo. Entonces, Cristo Jesús, que eso es lo que yo le digo a la gente, para mí el sacrificio en esa cruz y esas últimas palabras de Jesús nos ayudan a nosotros a no juzgar a nadie. Porque todos somos ignorantes ante la presencia de Jehová. Y eso es lo que Jesús está reflejando en esa cruz. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, de ese inmenso dolor, de ese inmenso sufrimiento, la misericordia de Dios fue tan grande que lo perdonó a usted y me perdonó a mí. Y eso es lo que Dios quiere, que este mensaje sepamos nosotros el verdadero propósito de toda la Biblia
de nosotros llegar a entender la magnitud del sufrimiento y del dolor que nadie lo ha experimentado en esta tierra como Cristo Jesús lo experimentó. Porque usted está experimentando el físico y terrenal. Jesús experimentó el físico y también el espiritual. Pero la muerte no lo pudo retener, dice la palabra. No pudo retenerlo, y por eso es que usted y yo hoy en día tenemos un pase a la vida eterna, una esperanza para ser redimidos, para lo cual Jehová nos creó a nosotros, para tener esa esperanza de tener ese mediador, como yo digo. Hablaba con este señor que me decía, David, pero ¿y la Virgen María no está en el cielo? Le digo, ¿en dónde en la Biblia dice eso? Consíguemelo en la Biblia y podemos dialogar al respecto. Pero eso no existe en la Biblia. David, pero los santos, quiere decir que los santos, San Juan, San Pedro y San Judas. Le digo, pero ¿quién eligió esos santos? ¿Fue Jehová Dios o fue el hombre? No, pues fue el hombre. Entonces no es cierto. ¿Cómo el hombre puede elegir a un abusador de niños, violador de niños, que ha violado niños por tantos años, y después lo va a consagrar como un santo? Me dice, wow, tienes mucha razón. Imposible que pueda hacer eso. O sea, como digo, nosotros no tenemos que andar pregonando en acusar a nadie. Las mismas preguntas le dan la respuesta a la gente. Las mismas preguntas le dan las respuestas. Yo nunca le he hablado a él mal de su religión. Y se lo dije bien claro. Mira, le digo, te digo bien claro. En toda religión habrán salvos. Y el que no crea, yo le respeto. Pero según yo entiendo en la palabra de Dios, toda religión, esas son las sorpresas que la Biblia habla. No tienen el conocimiento. Esas son las sorpresas que la Biblia habla. Porque la misericordia de Dios no es solamente para los adventistas. Equivocado aquel que lo quiera profesar de esa manera. Totalmente. La misericordia de Dios. Jesús dijo, yo no vine por santos, yo vine por pecadores. Y los pecadores están en toda la faz de la tierra. Entonces, imposible que usted entre en la ideología que solamente un grupo va a ser salvos. O que solamente un tipo de religión va a tener salvos. Imposible. Tengamos la mente un poco más abierta. Que Dios nos dé sabiduría. Que Dios nos dé entendimiento. Para no estar cometiendo tantos errores. Díganme. Sí, mi duda en eso es que mi entender es que serán salvos porque están bajo la ignorancia como estuvo Job. Si ellos llegan a la luz de la verdad y aún en esa luz de la verdad siguen. Exactamente. Mire, tiene que haber un arrepentimiento en esa persona. Tiene que haber un aceptar a Cristo Jesús como su Rey y Salvador. No le estoy diciendo que va a ser salvo no. Esa persona en ese lugar donde está va a querer saber la verdad y la verdad lo hará libre. Eso es lo que Jesús dijo. Y después de ese conocimiento, seguir la verdad. Exactamente. No quedarse bajo No quedarse, no, definitivamente no. Pero la cuestión es esta, que le estoy hablando, la sorpresa es porque usted pudo haber sido de cualquier religión toda su vida y en la hora de su angustia, usted aceptó a Cristo como su Salvador. Y si no, si usted me quiere desmentir, ¿por qué Jesús le dijo al ladrón en la cruz? Hoy, te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces lo que yo le estoy diciendo ahora, no se lo estoy diciendo porque estoy inventando, está en la Biblia. Jesús le dijo al ladrón en esa cruz, te digo hoy. No es que le dijo como la gente piensa. La gente piensa que, oh no, porque por eso es que creemos que hay gente en el cielo, porque Jesús le dijo al ladrón que él iba a estar hoy con él en el cielo. No es de esa manera que está escrito. Jesús le dijo, te digo a ti hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Cuando el tiempo de resurrección venga. O sea, es la forma como la gente malinterpreta la palabra de Dios.
Y por eso es que hay tanta confusión. Pero sepamos de que ese sacrificio que Jesús, y acuérdense, vamos a repetir los 6 puntos. ¿Por qué Dios elige a Job? Porque era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del pecado. Segundo, ¿para qué Dios elige a Job? Para beneficio de muchos, porque aparte que ayudó a sus amigos, ¿a cuántos de aquí no nos ha beneficiado esta palabra? ¿Verdad? Así que, hermanos, acordémonos de todos estos puntos y pidámosle a Dios que nos ayude a comprender, a escudriñar su palabra, a tratar de uno ser tardo, dice la palabra, sé tardo para airarte, sé tardo para hacer las cosas. Porque no te puedes venir tú a querer, como se dice, a poner tu justicia, por encima de Dios. Imposible. Así que para cerrar vamos a escuchar el himno. No es ese. El Monte Calvario. Escuchemos la letra de este himno. Pongámonos de pie para entonar este himno y escuchemos la letra. El Calvario estaba la cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, orgullo mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Siempre haré esa cruz, Jesús Dios, mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, Jesús Dios, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Su sangre vertió
Bendito sea Dios. Amén. ¿Cuánto le gustó el himno? Amén. Precioso, ¿no? Nos hace entender de lo que estamos hablando. Ahora voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Amante y bondadoso Padre, una vez más damos gracias, Padre, por este privilegio que usted nos ha otorgado el día de hoy en su santo templo, escuchar una vez más su palabra. Amén. Padre, que esta palabra haga huella en nuestro corazón y mente. Padre, que su Santo Espíritu nos ayude a acercarnos más a su presencia, Padre. Padre, que aparte de lo ignorante que seamos, su misericordia tenga compasión nuestra siempre. Ayúdenos, Señor, a ser amigos de verdad, a no señalar el error de otro hermano. Ayúdenos a confiar en usted para no tomar atributos, Señor, que no nos correspondan, Padre. Bendiga, Padre, todo aquel que esté en dolor, en angustia. Socorra a todo aquel que está sufriendo, Padre. Padre, hay tanto sufrimiento en este mundo. Hay tanto llanto, Señor. Padre, cada vez que nosotros leemos su palabra, escuchamos ese llanto y pedimos, Señor, y clamamos que tenga misericordia de sus hijos. Ayude, Señor, a todo aquel que está débil, Señor. Fortalézcanos con su Santo Espíritu. Padre, usted sabía que nosotros solos no podíamos y por eso nos ha enviado hoy en día el Consolador, Señor. Padre, que ese Consolador nos guíe siempre, nos redarguya, nos corrija, nos dirija donde quiera que vayamos, para que su luz nunca se apague, Señor. Que su luz siempre esté viva, Señor, donde quiera que nosotros vayamos. Ayúdenos a condolecernos de nuestros amigos. Ayúdenos a ser amigos de verdad. Ayúdenos a ser pacientes. Ayúdenos a no precipitarnos, a hacer conclusiones erróneas, Señor. Tenga misericordia, Señor, de todas nuestras debilidades y nuestros defectos, Señor. Perdone nuestros pecados, Padre, para que nosotros podamos acercarnos cada día más al trono de su gracia, Padre. Porque es lo único que nos podemos, Señor, decir, que si caminamos con usted, nada puede arrebatarnos de su mano, Padre. Padre, que aprendamos a caminar con usted todos los días de nuestra vida y siempre, Señor. Derrame una bendición especial para cada uno de sus hijos que están en este lugar. Y para los que no pudieron hacer presencia, Padre, bendígalos donde quiera que se encuentran también, Señor. Arranque, Padre, todo ese miedo. Arranque todo ese temor que Satanás está implantando en la mente de sus hijos. Y échelo fuera, Padre. Deséchelo. Padre, que sus hijos no tienen por qué estar con temor. Porque el morir en Cristo, ganancia es. Amén. Si nosotros entendemos su palabra, que la podamos poner en práctica, Señor. Amén. Ayúdenos a perseverar hoy y siempre. Amén. Ahora, Padre, condúzcanos a nuestros hogares con el bien de sus santos ángeles que nos guíen y nos guarden, Señor. Y que podamos, Señor, albergar siempre ese deseo de escudriñar su palabra para crecer cada día más y poderla compartir con aquellos que no la entienden, Señor. Gracias por usted dejarnos, Señor, su palabra, porque sin ella, Señor, estaríamos totalmente perdidos, Señor. Todo esto se lo pedimos, Señor, no porque seamos dignos ni merecedores, sino por ese santo mérito de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Que mi Dios me le bendiga, hermanos. Amén. Igualmente, papá.